¿Qué más me falta para grabar? Aníbal. ¿Qué comemos hoy, Andrés? Hoy se pide pizza. Yo tengo que revisar la heladera a ver qué me dejaron. Más que nada para no perder el tiempo en el funcionamiento de esto, sino que es lo que va a trabajar con esta tensión. Si vamos a la característica del autoacoplador, nos va a decir qué voltaje máximo va a recibir la polarización del diodo emisor de adentro del autoacoplador. Estamos hablando todo el mismo tema, ¿no? Bien. Lo que significa que yo, sin ningún problema, puedo empezar con 1 volt, si quiero. Ahí vino Mariano. Puedo empezar con 1 volt, con una fuente exterior, como bien hizo Gustavo, que le puso un voltaje de afuera, y se olvidó del Zener. No importa. Ya no importa. Porque, ¿qué pasa? Estoy generando la tensión que necesita, aunque el Zener no funcione. Obviamente, lo levanto, si dudo, porque claro, yo voy a medir ahí, me dice que tengo, como decía ahí, 1,8 volt. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Quién lo sabe si nosotros no lo diseñamos? ¿Con eso polariza el diodo? ¿Alcanzará? ¿No alcanzará? Porque por ahí tiene resistencia limitadora y no lo sabemos. Entonces, podemos empezar con 1 volt y subiendo la fuente de pasos de 1 volt hasta que el autoacoplador quede polarizado, y si el televisor tiene que arrancar, va a arrancar. Y sabemos que el problema es el Zener. Y si no arrancó, ya sabemos que tenemos que ir por el autoacoplador. Porque en alguna instancia de las tensiones de polarización de ese autoacoplador, el Zener la genera y debería funcionar. Eso de poner una fuente exterior cuando tenemos duda con un Zener es lo más práctico en electrónica, porque lo que vamos a hacer es suplantar la función de un Zener, porque un Zener es una pila para nosotros, o sea, que mantiene constante el voltaje, porque las corrientes son muy pequeñas las que manejan los diodos Zener. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pongo una fuente de afuera y me olvido si el Zener está bien o está mal. Pero eso es válido para un Zener común, no solamente para este tipo de Zener, que obviamente es más complicado porque tiene 3 patas y tenemos que andar pensando si las resistencias están bien o no están mal, cosa que las podemos medir para sacarnos el apuro, que no cuesta nada, y sabemos que está bien polarizado. La mayoría de estos Zener en los circuitos de televisión, por ahí van a encontrar, suelen tener en esa resistencia que va desde el ajuste, ¿vieron? Donde está la patita de ajuste, y el cátodo o la masa, el ánodo, perdón, que es la masa, van a ver que hay un potenciómetro. O sea que el divisor de tensión existe con una polarización desde la alimentación general al el ajuste, y otro que va hacia otra resistencia que va a ser el potenciómetro, que va desde el ajuste a masa. Y con eso nosotros variamos el voltaje. ¿Cómo sé yo si está funcionando o no? Es más fácil todavía, porque si tengo el preset, ¿qué hago? Pongo el tester en paralelo con el ánodo cátodo del Zener y varío el potenciómetro. Créanme que si está muerto, porque se suelen poner en corto, quedan con resistencia incluso, no va a variar cuando varío el potenciómetro. Eso me va a decir más fácil si está bueno o está mal el TL, Zener programable. O sea que, sin entrar en la teoría, es más fácil poder saber si está bien o está mal con un destornillador, variar eso, más allá de ir a medir, para no perder tiempo. Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta? Yo no soy tan bueno para explicar, muchachos. Algo les queda. Algo queda. Bueno, no, digo porque yo siempre me voy mucho a lo práctico, casi tocando con el bolsillo, porque cuando trabajamos, si no tenemos laburo, está hermoso poder desarmar algo y hacer la experiencia, como esa que hizo el tipo, que está perfecta. Si ustedes arman en la protoboard el probadorcito con 2 resistencias y el Zener, está bueno para verlo si funciona o no funciona. Es fácil, porque si quieren poner 8 volt, le pone 2 resistencias iguales, lo ajustan para que haya 4 volt en la referencia, y va a haber 8 volt entre masa y la salida. Y eso significa que está bueno. Entonces, de alguna manera, si tenemos tiempo, lo hacemos. El asunto es cuando queremos ganar plata. No nos ponemos a perder tiempo en hacer esa comprobación. Normalmente, ¿qué hacemos? Vamos y medimos directamente y vemos. No quiere decir que solucionemos el problema, porque si está bueno, que lo chequeamos, cagamos, porque tenemos que seguir laburando. El próximo paso es el autoacoplador. ¿Probaste el autoacoplador? Sí. Está bueno, por supuesto. Está bueno, sí.
Bien. Bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Para vos o para ustedes. Y me queda ir hacia el lado del integrado. Bien. Supongamos que el integrado está bien. Habría una prueba anterior para decir, me saco una duda importante. ¿Por qué no arrancan las fuentes a veces? Porque no sé, no le llega No puede tener pulso de Capacitores. arranque. Capacitor también. el BGC La integrado resistencia de arranque, de que están esas de alto valor. Bueno, esa es una. Yo estoy hablando de que quiero dar por sentado que todo eso está bien, porque el integrado es más caro. Y lo último que quiero sospechar es que el integrado hay que cambiarlo. Claro. Algo que no nos cueste plata y decimos, a ver, Capacitores. Los capacitores también es otra. ya sabemos que los vamos a cambiar después de que comprobemos que no tenemos otra alternativa, porque lo vamos a cambiar igual, pero no lo vamos a cambiar de entrada. ¿Qué es lo que hace que una fuente se venga abajo? Que el oscilador tiene un sistema que va chequeando el consumo de lo que pasa del secundario, ¿o no? Sí. Sí, Claro. que viene por el Opton, ¿o no? Esa es una parte. Cuando hay Pero más no nos consumo, olvidemos, ¿no? vamos a suponer un LED. Ya olvidémonos del analógico porque es más fácil. Pero en un LED, yo tengo ciertas salidas. Una salida común, ¿cuánto es? ¿12? ¿24? Sí. ¿5? ¿3,3? 3,3. Son las salidas que tienen los LED normalmente, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo un corto en una de esas salidas, la única que puedo llegar a comprobar rápido es la de 3,3 porque es necesaria, que ya vamos a ver. Pero después las otras son las que tienen más carga. Como son los 24, seguramente van a alimentar el convertidor, en un LCD, el inverter. ¿Sí? Y en un LED, una especie de convertidor continua para alimentar los LED. Pero tenemos 24 volt, 48 en algunos. Ahí puede estar el consumo. Es decir, en el secundario de mi fuente, puedo tener un consumo que hace que la fuente se bloquee. Por lo tanto, una buena práctica, después de haber comprobado que el optocoplador está bien y que el Zener está bien, es levantar el voltaje que más riesgo me da de consumo, como ser los 24 volt. Claro. Y de a uno, no levantemos todo. Es fácil levantarlo, porque lo chequeamos en el conector. Vieron que los LED y los LCD tienen la ventaja de que en los conectores me figuran todos los voltajes. Por lo tanto, yo ahí puedo levantar tranquilamente uno de ellos y chequear si la fuente arranca. Si tengo suerte y arranca, ya sabemos que el problema está en el inversor o en el convertidor de corriente continua a continua, que eso provoca justamente ese tipo de fallas, que se bloquee la fuente por exceso de consumo. Y se protege. Y el integrado está bien, porque cuando encontremos que levantamos una de ellas y arranca la fuente, sabemos que el integrado de la fuente está bien. O sea, sin gastar plata, porque todo lo que hace que nosotros hagamos un diagnóstico bueno está directamente relacionado con poder hacer pruebas rápidas que nos permitan descartar cosas de las cuales no queremos desconfiar por una cuestión económica, no solamente para nosotros, porque cuanto más material le ponemos al aparato, más caro le va a salir al cliente y más difícil va a ser que acepte el presupuesto. Por eso ahí entra cuando decimos, seguro que es el integrado. ¿Qué hago? Voy y cambio el integrado por las dudas. El integrado vale, ¿qué yo? 300 pesos. Menos de eso no vale. Lo ponen, la falla sigue igual. ¿Qué hacen con los 300 pesos? Entre nosotros, cóbrenselo. Pero, porque 300 pesos en una reparación no es nada. No es nada. Pero la realidad es que la frustración de haber gastado guita en lo que no es, a lo sumo te va a quedar una de repuesto, pero la verdad... Sí, no eso es peor. Eso es peor, digo. Es peor. Es peor. Bueno, entonces, esas comprobaciones son muy importantes. Vamos a suponer que levantamos todas las alimentaciones. No le dije la de 3,3 porque ahora le vamos a hablar de eso. La de 3,3 no, pero las otras levantamos y la fuente no arranca. Entonces ya sabemos que el problema no es la carga, ni la referencia que me lo está protegiendo, sino que está del lado del chasis vivo, del lado del integrado, del lado de la excitación. Por lo tanto, en ese caso, lo que vamos a chequear es lo que dijo
Andrés. ¿Por qué está tan abajo, Andrés? Miren dónde está, allá abajo, en el fondo. ¿Qué pasa? Esa resistencia que dice Andrés, es verdad, es muy común, que es la resistencia que suelen estar para el arranque de los integrados de las fuentes conmutadas. Y son de valores muy grandes, 220K, 270. Philips suele poner dos de 270 en serie, o una de 470, y ustedes dicen, sí, son resistencias muy alto valor. Bueno, nosotros analizamos un integrado que arrancaba en una fuente conmutada en un televisor analógico donde había dos alimentaciones, no sé si se acuerdan. Una que venía a través de un pequeño PTC y que después que arrancaba, la propia fuente por medio de un bobinado del transformador terminaba alimentando el integrado. Espero que se acuerden. Eso significaba que yo no necesito tener una resistencia de bajo valor, una alta como para que alimente al integrado en el momento del arranque y ya después se autoalimenta y ahí funciona hasta que yo lo pueda apagar. Entonces, esas resistencias hay que chequearlas, no nos queda otra que chequearlas con... Cagada. Mirá, lo tiene recagando, Lo tiene recagando. No me van a hacer Entonces, ¿qué omelette, pasa? Oh, No me quieren hacer omelette, ahora me lo hago yo solo. Ah, seguro, vos te haces solo todo cuando no te da bola. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Te conozco, pelado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esas resistencias, que son de alto valor, son de mucha posibilidad que fallen. De hecho, se tuestan a veces un poquito. Yo aconsejo cambiarlas, porque me ha pasado... y ¿Estás sé hablando que del les lado puede primario? gustar, del lado del chasis vivo, del lado del primario siempre. Son las que alimentan al integrado del oscilador. Y que adentro seguramente tiene el transistor de potencia, si es que no está afuera. Para el caso es lo mismo, porque no van por ese lado, va por el lado del integrado, de la parte de consumo más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Se cambian. La razón que la cambiamos es porque no va a ser la primera vez que dice que tiene dos resistencias de 270K. Claro, cuando las medimos puestas nos da cualquier cosa, porque el circuito externo depende si la polariza de una manera o la polariza en otra. Por eso siempre que medimos una resistencia puesta en un circuito, se mide en los dos sentidos. No porque tenga polaridad, porque en uno de los sentidos seguramente el circuito exterior se polariza en directa. Semiconductores de todo tipo, lo que haya. Pero si lo pongo en inversa que no es, ¿no? Le doy vuelta a las puntas, la resistencia, voy a ver que la medición es otra. En cualquiera de los dos casos, cuando mido la resistencia, si me da menos de lo que es, ¿sí? Es lo razonable, porque tiene algo en paralelo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo la saco? Cuando yo la saco, ya es la resistencia como tiene que ser. La mido y dice que es de 270K. La mido y me dice que es 270K. Pero ¿qué pasa? Esas resistencias, que trabajan con tan poca corriente, se desvalorizan cuando le circula la corriente, cualquier corriente, la mínima. Es normal. Cuando se desvalorizan, yo no lo sé. No lo puedo saber. Por eso hay que cambiarlas. Son las más importantes para el momento del arranque. En algunos casos, están en una situación donde circula una corriente pequeña y todavía polarizan al integrado, no alcanza a arrancar, porque cae tensión en el momento de arranque, en esa pata, en esa resistencia, porque se aumenta el valor, y no por temperatura, sino porque está mal. La resistencia con el voltímetro la medimos en resistencia y me da bien, pero resulta que cuando la vamos a colocar está mal. Y resulta que eran las resistencias. En muchos casos pasa, y no podemos estar pensando si vale poco, vale mucho, no vale nada esa resistencia, a lo sumo son de medio vatio, porque funcionan mucho, o sea, es común que estén conectados, por eso se tuestan, y claro, obviamente las vemos y está bien, y resulta que hay que cambiarlas. Porque nosotros la prueba dinámica es cuando funciona, y ahí ¿qué vamos a medir? ¿La caída de tensión? Tampoco. Tenemos que suponer que pueden estar desvalorizadas, aunque dé bien, cuando muchas veces da el valor mal. La sacamos 270 y te da como 400 ohms, ya sabés que esa resistencia te está jodiendo la vida. Falla típica. Supongamos que las resistencias las cambiamos y todavía no arranca. Qué hijo de puta, ¿no? Podríamos, a ver si lo arreglamos y nos vamos a casa, ¿no? Pero esas resistencias están buenas. El autoacoplador está buena, la tensión Zener está bien, y si tenemos dudas hacemos como hizo Gustavo, que le puso una alimentación, ya no hay más que sospechar. No se va a proteger, pero sabemos que están dando. Y el televisor no arranca. Levantamos las cargas para ver si pasaba,
no arranca. Entonces, ¿qué hacemos? Las volvemos a soldar y sigue sin arrancar. Ahora recién ahí entran los capacitores. Ahora ahí entran los capacitores. Ahora, si ustedes me dicen, profe, déjese hinchar la pelota, yo llega y lo primero que hago le cambio los capacitores, no está mal, yo hago eso, porque no quiero renegar con un capacitor que en un momento funciona y a otra temperatura no funciona. Tampoco quiero renegar con un capacitor que lo saco, lo mido en el capacheck y me da bien, pero resulta que el voltaje con que está trabajando es mucho mayor, la aislación, que la que yo le aplico con el capacheck. Y me va a decir que está bien, y resulta que cuando está en la prueba dinámica, es decir, cuando se le aplica el voltaje real, no anda. Por ahí me dice que es de 50 volt, y yo le estoy poniendo 9 volt con el capacheck. A 9 volt la capacidad no se modifica, y me dice el valor correcto el capacheck. Cuando lo pongo en el aparato y trabaja con 35, ya la capacidad no es la misma. No todos los capacitores están reventados. Muchos están mal y están en perfecto estado. No todos largan líquido por abajo, que es una característica muy especial. Una prueba rápida es tener el soldador de punta de lapicera, ¿no? Y tocar la soldadura de los capacitores. Bueno, cuando yo toco la soldadura de un capacitor y perdió ácido, el olor es característico. No les voy a decir a qué huele. ¿Qué pasa, Ariel? Eso te quedó de alguna clase. Sí, huele a eso. Huele a eso. No lo puedo decir. Bueno, tiene un olor muy característico. Y ese olor me dice que hay ácido en la placa. O sea, yo para saber si el capacitor está bien o está mal, más allá que esté reventado o no, le acerco la punta del soldador y veo ese humito. Si el humito es blanco, que puede ser porque hay resina, hay humo blanco, pero si el olor no es resina, si no es un olor nauseabundo bastante feo, eso perdió líquido, y aunque esté bien de aspecto, hay que cambiarlo. Hay unos capacitores que los van a ver en las MAIN, sobre todo, que esta prueba válida para esos capacitores, más que nada, son esos que son metalizados, color plata, no sé si los vieron, Sí. que son de montaje superficial. Son chiquititos, sí. Bueno, esos son los que más propensos son a perder líquido por donde funcionan. Sobre todo en las dos patitas uno toca ahí y se nota enseguida el olorcito. Es típico. En una main no podés cambiar todos los capacitores. Son demasiados. Y por lo visto se están dejando de usar bastante. No tienen una gran durabilidad y bueno, son un problema. En alguna placa LCD los van a ver más que nada. Pero donde vean esos capacitores, sospechen. Bueno, el televisor sigue sin arrancar. Chequeamos que el Zener está bueno o le aplicamos el voltaje que simula la tensión Zener. Levantamos las cargas, sigue sin arrancar. Medimos el autoacoplador, está bueno. Medimos la resistencia, las cambiamos y no arranca. El arranque de una fuente puede ser silencioso o se puede escuchar. ¿Qué se escucha cuando arranca una fuente? Lo que hacemos siempre, escuchamos el chiflido que produce cuando pasa por la banda audible nuestra, humana, y hace un chuic. Bueno, en un televisor de esos que trabajan en alta frecuencia, es más difícil escucharlo. En un televisor analógico que sabemos que están trabajando en 20 kilociclos, 15.000 algunas. Apenas se escucha un tic muy leve. En los LED sí, muy leve. Pensé que era una falla eso. No, se escucha que pasa por, y es muy rápido, porque es de alta frecuencia. Sí. Entonces, para llegar a la frecuencia nominal, se va a encontrar que pasó rápido. Entonces, lo audible pasó rápido, entonces no se llega a escuchar. ¿Qué ocurre? Sí pasa que a veces los transformadores de las fuentes de los LED se ponen resonantes, hacen como si fueran un parlantito. Y cuando la fuente está tratando de arrancar, arranca y para, es ese tipo de ruido, chasquido o un grillo que se escucha como si fuera escape de alta. Y no va a haber escape de alta en un LED. No hay escape de alta. En un LCD puede ser en la parte del inversor donde están los tubos, pero es muy poco, muy poco. En definitiva, cuando hablamos de un LED, estamos hablando de un chirrido
que normalmente es porque la fuente pasa por la parte audible porque se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende y nosotros no lo vemos. Y el único alcahuete que tenemos es el diodo LED de la fuente que se enciende y por ahí se queda parpadeando o se apaga. Entonces la fuente no se está muriendo por una cuestión relativa a la fuente, ¿sí? Ni a la carga. Pero ahora aparecen los 3,3 volt que habíamos dicho. Los 3,3 volt arrancan con que yo tenga la alimentación conectada nada más. ¿Por qué? Porque el procesador los necesita. El procesador se alimenta con 3,3 volt en el momento que uno lo conecta a la fuente de alimentación. Cuando hablamos de la fuente de alimentación es cuando alimentamos los 220 de línea, ya arrancan esos 3,3 volt. Esa es la fuente que llamamos de stand-by. Pero la fuente de stand-by, aunque tenga los 3,3 volt, porque eso es otro tema, lo primero que hago cuando una fuente no arranca, ir a ver si están las tensiones. ¿Qué pasa? Resulta que la fuente no está arrancando porque los 3,3 volt que van al procesador no vuelve como tensión on-off. Si nosotros miramos el peine de conexiones de la fuente, vamos a ver que tiene 24, por ahí tiene 48, 12 volt seguro, 5 volt puede tener, a veces no, 3,5, 3,3. Esos 3,3 van a salir por el peine y van a ir a alimentar, o pueden ser los 3,5 al microprocesador, que es lo más usual. ¿Qué pasó? Faltan 10 minutos. Puede ser 5 volt y después vaya un regulador. Vaya un regulador de 3,3, exacto. Suele tener un diodo de estas características como el que me estamos viendo, un regulable. ¿Qué ocurre? No en la fuente, en la Y plaqueta. no en la fuente, sino del otro lado, del lado de la main. ¿Qué pasa? Si ustedes ven el peine de contactos de un televisor, van a ver que todas las tensiones esas que salen con cables del mismo color, pero uno es diferente. Puede ser blanco, puede ser marrón, puede ser rojo, no importa. Bueno, esa es la alimentación que viene del microprocesador para encender la fuente. Es la tensión de 3,3 que va al microprocesador, pero vuelve como tensión on-off. Por eso van a ver, o power, lo que diga. Lo van a interpretar en el peine cuando lo lean. Entonces en el peine además va a estar esa conexión que dice power on. Esa conexión que dice power on lo que nos permite es chequear si volvieron los 3,3 volt esos, que es power on. Entonces lo conectan allí y van a ver si arranca o no arranca. Es ahí cuando la fuente no arranca. O sea, también tenemos que tener en cuenta eso, si es que no arrancó con todo lo que hicimos. Porque seguramente con todo lo que hicimos en alguna opción iba a arrancar. Entonces, ¿qué hacemos? Chequeamos, obviamente, que esa tensión vuelva del microprocesador. Es fácil que vuelva. Si no vuelve, tomamos los 3,3 volt y con una patita, con una resistencia, qué sé yo, de 10K, por poner algo, porque lo que vamos a hacer es polarizar un transistor, nada más. Lo ponemos donde dice power on, clic, y la fuente arranca. Lo que me está fallando es la información que viene del procesador. Básicamente es eso. Con esto que vimos, chequeamos todo el proceso de cómo chequear una fuente, con las posibles fallas. Después está la que dejamos de lado por una cuestión de que la fuente quiere arrancar, que es el transistor FET de potencia de conmutación de la fuente. ¡Yo quiero uno también! Bueno, ¿qué hace? Lo que hace, precisamente, es el transistor de potencia, si se pone mal, puede dar fallas muy parecidas. ¿Qué es que se ponga mal? Que no se ponga en corto, porque si se pone en corto, con la lámpara serie me lo va a alcahuetear de entrada. La falla de un transistor de potencia de la fuente conmutada, digamos en el vivo, en el chasis vivo, va a ser muy fácil de detectarla, porque yo pongo la serie y automáticamente prende como un velador. Entonces, no vamos a estar chequeando nada de lo que chequeamos, ya sabemos que es el transistor. Es la falla más fácil. Y si está dentro del integrador, va a ser la misma falla, pero no va a salir más cara. Pero la verdad es que cuando se trata de reparaciones de LED, la diferencia de plata en el material con lo que se cobra una reparación no va a afectar tanto el presupuesto, cuando sabemos que ese es el problema. Y sin haberlo comprado porque sí. Bueno, ¿qué me queda?
Bueno, preguntas. ¿Hiciste todo eso vos, Gustavo, ya? No, me falta cambiar la resistencia. Hacelo. Fui a comprar unos capacitores. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que en lugar de darme de 600 volts me dieron de 400. Así que mañana tengo que ir a cambiarlo de vuelta. ¿Pero esos capacitores cuál es? ¿El de línea de entrada? No, el que está, ¿cómo es que dijo ayer Sergio? Que está ¿Cuál? ¿El antes filtro del M? transformador. Y ¿Los baja filtros con... M? ¿Cómo? Pero vos me estás ¿Los hablando de los filtros M? cerámicos. Sí, de los cerámicos, sí. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, yo creí que ibas a cambiar los electrolíticos, que es lo que se Unos cambia. El cerámicos cerámico, 630 volts. mira, los cerámicos fallan básicamente en los LCD, nada más. En la salida, donde están los transformadores que alimentan los tubos, bueno, ahí suele haber capacitores que vuelan terriblemente. Se abren como un sándwich. Eso sí se cambian. No, yo me refería a los electrolíticos. O sea, yo Eso no, no. para no cambiar capacitores cerámicos. El capacitor cerámico, si no trabaja con alta tensión, no vas a tener grandes problemas. Por eso este Y no- trabajaba con la oscilación a 600 y pico de volts. Sí, 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 sí. En la fuente de los LCD, sí, también eso está. Iba a comentar otra cosa. Bueno, eso ya es de la main lo que le iba a decir. Bueno, pero tengan en cuenta que por más que hayamos probado todo eso, si no chequeamos que la tensión de power esté llegando, ¿Vos es decís todo. que la resistencia entre el power on y masa? ¿O tengo que sacar No, tensión de algún power on lugar? y los 3,3 volt que salen Ah, de la fuente, porque esos están cuando la conectás. ajá. Esas pruebas las hemos hecho en el laboratorio el año pasado en algún aparato. Por ahí no te tocó. Yo No. creo que sí. Sí, porque los hacemos arrancar así para saber si el problema es la main o la fuente. Cuando eso pasa, ¡toc!, arranca la fuente y listo. Es un dolor de huevo, porque la realidad, tener que andar chequeando después la main es más problema. Pero la main tiene un regulador para los 3,3. Así que rezamos que sea ese, y muchas veces es. Bueno, lo que les iba a mostrar, que es otra curiosidad, son las fuentes de alimentación que se le dicen LDO, no sé si las escucharon alguna vez. No. Bueno, acá yo tengo, a ver si hago tiempo. Faltan 3 minutos. Lo dejamos para la próxima. Bueno. Lo comento así por arriba. Ustedes saben que una fuente cuando regula, es una fuente muy simple que yo la alimento, supongamos, con 20 volt y le pongo un regulador como puede ser un 7812, un 7805, ese lo conocen todos. Bueno, Sí. la caída de tensión que hay ahí, obviamente, hace que a la salida tenga la tensión que corresponde. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una fuente que está conectada a la línea, con un rectificador, filtro, y yo puedo tener 20 volt todo el tiempo que quiera a disposición, no hay problema. Pero cuando yo quiero tener una fuente, ¿sí?, que consuma poco, ¿por qué? Porque la fuente, o sea, no estoy hablando de la carga, estoy hablando de lo que se desperdicia en el regulador. Lo que se desperdicia en el regulador es algo que se va a traducir en temperatura, porque va a caer tensión que me sobra allí. Entonces, necesito que eso no pase. Para que eso no pase, normalmente lo que se hace, se pone una fuente, supongamos, no puede haber una diferencia mayor a 1 volt entre la entrada y la salida. Si la diferencia está ahí, 1,5 volt, la fuente anda bien. O sea que yo puedo ponerle 6 volt y sacar 4,5 volt, 5 volt, ¿sí?, sin mayores pérdidas. La eficiencia que tiene esa fuente es muy buena. ¿Por qué? Porque de pronto la fuente no es de la línea. La fuente es una batería que se va cayendo de a poquito, ¿sí?, o una fuente de bajo consumo, o un capacitor cargado que cuando yo apago el equipo queda cargado al pico, ¿sí?, y me queda cargado en, qué sé yo, 3 volt, 5, vamos a poner 5, pero del otro lado tiene 3,3. Y yo puedo tener esa carga de 5 volt durante 3, 4 días y siempre voy a tener los 3,3 porque el consumo es muy bajo. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión en el regulador prácticamente. ¿Sí?
Esa es la idea de una LDO, que es una fuente de alta eficiencia. Básicamente es eso. Si encuentro algo bueno para mostrarles, que no encontré, busqué algo, pero no me gustó, pero bueno, le iba a dar igual. Pero no, ya no hacemos tiempo. Me voy a ver qué hay en la heladera. Un día mejor que salgan con las mujeres y les voy a hablar. Los voy a hacer quedar bárbaro.